Hola, yo soy Luis Miguel Rodríguez y voy a hacer la exposición acerca de una introducción a la inteligencia artificial, así como también, bueno, entonces el algoritmo Minimax. Sus orígenes es que fue desarrollado por John von Neumann. Él desde 1928 venía desarrollando algoritmos para los juegos, pero fue en 1944 cuando terminó de desarrollar el algoritmo Minimax. Este lo desarrolló a partir de pensar en que cuando uno juega, siempre juega para ganar. Entonces, si tú juegas para ganar, siempre vas a tener a elegir las mejores decisiones que tú consideres que te van a ganar, que te van a hacer ganar. Es decir, que siempre tomas las mejores decisiones posibles. Siempre juegas tomando las decisiones que te dan un mejor puntaje y que además eh, bloquean a tu adversario, ¿sí? Entonces, a partir de este pensamiento es que desarrolló el algoritmo de Minimax. Entonces, ¿cómo toma las decisiones el algoritmo Minimax? Con las dos cosas que ya mencioné. Primero, en la introducción de la inteligencia artificial y con la introducción del algoritmo Minimax. Es decir, este algoritmo es toma las decisiones pensando en qué es lo que lo va a hacer ganar y entonces lo hace de forma de puntuaciones, en como ya lo dije antes. Si él, por ejemplo, ve que en una casilla lo puede ayudar a ganar más, significa que esta casilla va a tener más puntuación, entonces es más probable que la tome. Y esto lo hace por un algoritmo que le va contando cómo son los diferentes tipos de movimientos. Entonces así va ganando cada vez más puntajes y va tomando así las decisiones. Y como ya mencioné en la introducción a las inteligencias artificiales, tiene diferentes niveles en donde estos diferentes posibles movimientos, algunos se bloquean y, o sea, no toma esas decisiones, como que ignora esas decisiones, entonces es como más fácil ganarle porque la inteligencia es un poco más aleatoria los movimientos que elige y entonces no es tan complicado de derrotar. Bueno, y además de todo lo que ya dije, la verdad es que el algoritmo Min-Max tiene un montón de limitaciones. Una de ellas es que solo funciona con juegos que sean de suma cero e información perfecta, como por ejemplo el ajedrez o el tic-tac-toe, o bueno, como le decimos aquí en Venezuela, la viejas, que son el juego que estuve mostrando anteriormente en las imágenes. Entonces esa es una limitación muy importante y es que pues, no funciona con todo, solo con ciertos juegos, los que ya mencioné. Y otra limitante es que además estos juegos suelen tener un montón de variaciones. Por ejemplo, en el TikTok, que fue lo que mencioné, que tiene varias posibilidades, entonces va sumando puntaje, entonces elige una de ellas según el puntaje. Bueno, al final tiene muchísimos caminos, millones de posibilidades, entonces esto lo hace un algoritmo muy, muy costoso, tanto de programar como de mantener, como de todo. Entonces, es costoso y difícil, entonces esa es otra limitante muy importante del algoritmo. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Lo que se hace es utilizar la poda alfabeta, que es la forma en la que se optimiza el algoritmo Minimax. Entonces, bueno, la poda alfabeta es una forma para poder optimizar el algoritmo. Entonces, ¿esto cómo funciona? Cuando uno hace los pasos que puede seguir el algoritmo para ir solucionando los problemas o para intentar ganar, como mencionamos, normalmente estas decisiones van en una forma de una especie de árbol, en el que cada una de los pasos van formando nodos. Entonces, este algoritmo va tomando estos caminos del árbol, según lo que ya mencioné de los porcentajes, según que más le posibilita ganar. Pero como ya dije, este árbol al final puede ser enorme y puede tener muchísimos caminos diferentes. Entonces, lo que hace la poda alfabeta es seleccionar los caminos más importantes o los que de verdad pueden dar la posibilidad, porque existen caminos que primero no llegan a suceder nunca o son tan poco comunes que no vale la pena. Otros que son simétricos, otros que a pesar de que pueden llegar a suceder,
no son demasiado óptimos o básicamente te pueden llegar a hacer perder. Entonces, todos estos, los simétricos, los que no ocurren nunca o casi nunca, y los que no suponen una ventaja, pues la poda alfabeta lo que hace es irlos eliminando. Entonces, formamos al final un árbol más pequeño y más útil, ¿sí? Entonces, así pues se llegan a ahorrar muchos recursos, entonces es muchísimo más sencillo, mucho más barato de lograr. Sin embargo, no es mucho más sencillo tampoco, porque en sí mismo la poda alfabeta, perdón, tiene también sus limitaciones, y es que llega a ser complicada de implementar porque no siempre funciona, no siempre se puede implementar porque a pesar de todo, hay muchas situaciones en las que sí van a ocurrir muchas de las posibilidades diferentes. Entonces, hay que aplicar la acotación del árbol de una forma específica para cada situación. Pero bueno, en forma general, los pasos para poder aplicar en una inteligencia artificial el algoritmo Minimax sería primero crear el árbol con los movimientos e ir identificando sus nodos. Y una vez que tienes los nodos y los diferentes movimientos, ahí sí puedes aplicar la poda alfabeta, pero como ya especifiqué, según sus limitaciones, sería en cada una de las situaciones específicas, porque no sí funciona siempre para todo. Y una vez que ya tienes la poda alfabeta y ya tienes el árbol optimizado, ya se puede empezar a utilizar. Así que bueno, esa fue mi exposición. Espero que le haya gustado mucho, profesor. Hasta luego.